Buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos aquí en su programa Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez. Y es para mí un honor tener nuevamente aquí en el programa a este gurús de gurús en coaching y liderazgo, Orlando Clua. Bienvenido, Orlando. Gracias, Silvia. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes otra vez, compartir contigo el programa y con los televidentes algunas ideas que esperamos que sea de utilidad para todos ellos. Así será, seguramente. Pues voy a comenzar dando una breve reseña. Yo sé que ya muchos de ustedes vieron el programa pasado y ya conocen perfectamente quién es Orlando Clua. Pero para aquellos que no nos vieron, les voy a dar una pequeña reseña de quién es Orlando Clua. Orlando Clua es uno de los gurús de liderazgo y coaching en el mundo. Es licenciado en Psicología de la Universidad Iberoamericana, director académico de la Maestría de Desarrollo Capital Humano en la Universidad Anáhuac del Norte. Tiene actualizaciones sobre desarrollo organizacional en varios países de Europa y Asia. Es director de Oclúa Consultores. Ganó la medalla Anáhuac en la Facultad de Psicología de la Anáhuac. Es Master Coach Honoris Causa, otorgado por la Academia Interamericana de Coaching. Ha participado en congresos internacionales y colaborado en empresas de diferentes sectores: bancario, comercial, tecnología, automotrices, laboratorios y más. Y uno de sus hobbies es escribir. Escritor de más de 12 libros. Bienvenido, Orlando. Gracias, qué gusto estar aquí y platicar sobre todo esto. Pues para arrancar el programa vamos a iniciar un poquito. ¿Qué te parece si les damos un poquito de lo que vimos en el programa pasado, Líder Coach, que nos quedamos a la mitad? Teníamos definidos algunos temas y bueno, el programa se hizo chiquito y no terminamos de verlo, y es por eso y además porque ustedes lo pidieron, nuevamente Orlando Clua. Pues en el programa pasado hablábamos de que vivíamos en épocas de disrupción y que este entorno nos pedía ir precisamente más allá de lo evidente, ¿recuerdas? Perfecto, muy importante. Y hablábamos de los retos que esto nos lleva, y hablábamos de las 5 Cs, que aquí en el programa se convirtieron en 6 Cs. La parte de la competencia, de los clientes, la comercialización, el costo, la calidad, y el que aumentamos fue la parte de cultura. Así es. Bueno, y entre otros temas, vimos también cuáles eran las habilidades que hoy día era conveniente desarrollar en los líderes. Y hablábamos de la autoestima, la autogestión, del manejo de diferencias y cómo poderlas integrar en el día a día, de las capacidades de conexión que debe tener precisamente estos niveles gerenciales, el propiciar el desarrollo para cubrir todas las áreas de oportunidad y tener una mentalidad de innovación. Y hablábamos también de que dentro de los roles en la parte ejecutiva había el rol de jefe, el rol de líder, de coach y de mentor. Y en esa parte decíamos que hoy día en las empresas tenemos millones de jefes, pero ¿qué tal en la parte de líderes, en la parte de coaches, en la parte de mentores? Hay muy pocos todavía en este campo, y entonces es por eso que el programa de hoy lo vamos a dedicar un poquito más con este foco a la parte de liderazgo y coaching. Y pues empecemos con el programa de hoy, precisamente con esta parte. ¿Qué es un líder, Orlando? Bueno, a mí la definición que más me agrada del liderazgo es la que dice que un líder es la persona capaz de convertir una visión en realidad con 3 niveles de trabajo: con el superior,
con el que tiene que hacer un trabajo, con sus pares, que tiene que ponerse de acuerdo para lograr resultados, y con sus seguidores. Esto me parece muy interesante sobre el líder, porque ese es el concepto de liderazgo 360, que creo que ha venido surgiendo en estos últimos tiempos, ya no solamente con el concepto de enseñar a la gente cómo manejar a los seguidores, que sigue siendo muy importante, pero también cómo interactúa con sus pares y cómo interactúa con su superior. Sí, qué difícil es esta parte, porque normalmente, bueno, uno cuando llega a una posición gerencial, bueno, llega con la preparación técnica, la preparación sobre el área a la que uno está ejecutando, pero cuando nos entrenan o cuando nos capacitan para poder atender a todos los niveles, primero hacia tu equipo de trabajo, hacia tus pares y luego hacia tu jefe. ¿Cómo haces esa...? Bueno, yo creo que este es parte de lo que en mi vida profesional, en estos tiempos, con diferentes organizaciones, como tú decías, es en lo que se me va el tiempo. Trabajando con alguien que se quiere desarrollar, hombre, mujer, de diferentes generaciones, que hablábamos la vez pasada también. Claro. Y que entonces tienen que aprender a interactuar a esos tres niveles. Yo te diría que el tema con los seguidores ha sido el concepto clásico de liderazgo, pero que para mí sigue siendo importante algo con los seguidores. Usted tiene que mapear al seguidor para saber qué personas, con qué características tienen su equipo de trabajo. Y esto me parece un concepto fundamental. Yo creo que a nivel de seguidores, el reto de un líder es saber cómo interactúa con 4 tipos de personas que me encuentro. 1, el que no sabe ni quiere. Cierto. El que sabe y quiere. El que quiere pero no sabe. Y el que sabe y quiere. Lo que todo el mundo quisiéramos tener en el equipo son gente que sabe y quiere. Claro. Pero el tema es que el que sabe y quiere, no puedo salir y poner un anuncio en el periódico o hacer que el de reclutamiento me consiga a alguien que sabe y quiere. Claro. Tengo que empezarlo a desarrollar. Y esto me va a llevar a un concepto importante en este liderazgo 360, que es otra vez su estilo de dirigir. ¿Qué hace con el estilo? Hay diferentes estilos y diferentes momentos. El estilo de presionar hacia los resultados, el estilo de orientarme hacia las personas y hacer un trabajo de desarrollo con ellos, el estilo de delegarlos y empoderarlos para que puedan trabajar solos, y el estilo de realmente acompañarlos, que es donde un líder empieza a ser coach, en el momento que lo acompaña. ¿El mejor de todos? Depende de la persona que tengo. Y eso es muy importante en este. Claro. Lo que han probado todos los estudios y las investigaciones en tipo de liderazgo en México es que el jefe o la gente que dirige en México usa uno de esos 4 estilos, máximo 2. Y esto genera algo. Si tú nada más usas uno estilo, por ejemplo, apretar, empujar resultado, empujar meta, y no tienes los otros 3 estilos, tú vas a ser efectivo en una serie de circunstancias y vas a ser muy inefectivo en otra serie de circunstancias. Entonces, el tema es cómo empiezas a actuar en base a los 4 estilos. Hay gente que le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, delegar. Yo te diría que el jefe mexicano tradicional que yo veo es un centralizador completo y es un micromanager. Sí, el que quiere hacer todo. Todo. Y quiere ver el último detalle y quiere generar el último detalle sin entender que la vida de él no es operar ya, sino ser un poco más estratégico. Es un problema que yo veo diariamente en las organizaciones mexicanas. Sí, y que hablábamos en el programa pasado, que esto es ya en culturas anteriores y que esto es algo que tenemos que cambiar, que transformar, dado pues el cómo se maneja hoy día el entorno actual. Yo te podría decir algo así de comienzo, nada más como reflexión en esta parte. Yo me acuerdo que en el año 2001 el ejército de Estados Unidos
cuando fue a la guerra de Afganistán, a nivel de desarrollo de oficiales, que todo eso se hace en West Point, empezaron a generar una serie de acercamientos diferentes porque la guerra había cambiado. Y ellos acuñaron un término en esos años, inicios de los años 2000, que era el entorno VUCA, y que yo lo traduje en español como el entorno VICA. ¿Qué es eso? Volatilidad, todo varía con facilidad, y esa es la primera B. Incierto, no se ve nada claro, y esta en inglés es uncertain, y por eso es VUCA. En español para mí sería VICA. Complejo, muchas variables que hay que manejar, y ambiguo, errático. Entonces el tema sigue siendo que si yo vivo en un entorno VICA, pues obviamente no puedo pasármela en un solo estilo con el tipo de seguidores. Tengo que empezar a tener más flexibilidad en el trabajo con ellos. Sí, y así es, el mundo precisamente es un mundo VICA actualmente, y pues bueno, las empresas tenemos que movernos acorde a estas necesidades de este mundo tan cambiante, tan incierto, tan complejo, como hoy día se viene dando. Sin duda. Y vivimos en un mundo donde la economía está teñida de todo eso. Y el problema es que en un entorno económico de eso, pues obviamente el estilo de adentro tiene que cambiar. ¿Y cómo le haces para cambiar ese estilo de adentro? Bueno, yo creo que el primer tema, hay varios caminos. Está la parte de coaching, que ya hablaremos más adelante, y está la parte de formación, que sigue siendo otra alternativa, porque los oficiales norteamericanos que salían de West Point para la guerra de Afganistán ya traían el concepto en la cabeza. Y el problema es que un buen ejército que se respeta en el mundo, de todas las grandes potencias, tiene una escuela de oficiales. La pregunta es si nuestras organizaciones que se respetan tienen una buena escuela de oficiales o no tienen una buena escuela de oficiales. Ahí el dilema. Porque realmente la mayoría, esa escuela de oficiales, no está acorde a las necesidades que hoy día nos genera el entorno, ¿no? Y yo te diría algo más, si sigo con el esquema de la escuela de oficiales. En el desarrollo de un oficial en West Point son 2 años. Y 2 años de estar continuamente trabajando con él en una serie de técnicas y herramientas, estrategia, toma de decisiones, cómo generar un equipo de alto desempeño, liderazgo, manejo de conflicto, su manejo personal, que era lo que hablábamos un poco la vez pasada y que sigue siendo importante porque 2 años en nuestras universidades es una maestría. Y entonces en West Point es una maestría para el oficial. Esto quiere decir que a nivel de empresas es lo que tendríamos que trabajar, maestría para directivos. Así es, una maestría para directivos. Que no es hacer cosas así al azar, al rato, luego otro rato sí, otro rato no, sino es hacer un esquema mucho más integrado. ¿Existen ya empresas que tengan este tipo de Sí, yo creo que sí. Las transnacionales bastantes tienen ya de esos modelos muy bien establecidos y muy bien desarrollados. Por ejemplo, los grandes corporativos internacionales ya todos tienen un proceso de desarrollo y de crecimiento establecido para su oficial. ¿Qué tanto esos programas están adaptados realmente a este mundo VUCA y realmente para todo lo que sería el equipo directivo? Porque yo sí, me ha tocado, sabes que vengo de la industria, me ha tocado el que sí se genera esta parte de desarrollo, pero no para todo un equipo. Y la verdad es que considero que a veces esa es la parte que se vuelve crítica, porque una persona, 2 personas a lo mejor toman este tipo de capacitaciones de desarrollo, incluso algunos como autodesarrollo. Sin embargo, con que una persona, una pieza, y en ocasiones, no sé, equipos de 10 personas, 2, 3 personas son las que tienen la capacitación y el resto no. Lo que sucede con el equipo completo es que aunque 3 sepan, el resto no se avanza de manera efectiva,
¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay dos temas ahí importantes, alineación y homogeneidad. Y el problema de alineación es que yo tengo que alinear el desarrollo de oficiales, por seguir hablando en términos muy militares, para agarrar un jefe, un supervisor, un jefe, un gerente y un director, y de alguna manera alinearlo en una filosofía básica. Y eso es algo que todavía nos falta muchísimo en el país. Digamos que aquí estamos hablando de justo esa sexta C que poníamos el programa pasado, esa parte de la cultura, el hacer esos cambios de cultura que vayan adaptados a este mundo VICA. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es parte de la filosofía. La cultura tiene que estar adecuada al momento y al entorno. En el momento que la cultura no está alineada con el entorno y en el momento, pues todo empieza a crearse una serie de situaciones negativas y los resultados no se empiezan a alcanzar. ¿Cómo es que tú generas estos cambios en las empresas? Bueno, a veces es a través de cambios planeados, donde básicamente tú tocas 5 subsistemas: el sistema humano, el sistema estructural, el sistema tecnológico, el sistema de metas y objetivos y el sistema de valores de la organización. En el momento que tú tocas esos 5 subsistemas, la organización empieza a modificarse. El problema, otra vez, que yo me encuentro en mi trabajo como coach, es que a las organizaciones le cuesta trabajo entender que la organización es un sistema formado por subsistemas. Y lo primero es que tú tienes que entender de esos 5 subsistemas cuál es sano y cuál está enfermo. Porque esto es el tema, lo mismo que en el organismo del ser humano. Si yo me enfermo, se empiezan a enfermar una serie de subsistemas y el sistema total, que es mi cuerpo, empieza a afectarse. ¿Cómo haces este tipo de diagnóstico en la empresa? Bueno, agarras una muestra representativa de los niveles y empiezas a explorar a través de una serie de preguntas y a través de una serie de entrevistas y a través de una serie de focus group para analizar qué pasa con los 5 subsistemas. Porque un subsistema te afecta al otro y ese es el tema más importante, creo yo. Tú puedes pensar que un sistema no te está afectando y sí te está afectando. La parte tecnológica, la parte estructural, la parte de metas. Fíjate que toda esta parte la he vivido yo estando, digamos, a nivel gerencial. Pero ¿cómo le haces tú para convencer a tu jefe? ¿Cómo le haces tú para convencer a los de arriba cuando tú te estás dando cuenta de esa situación? Bueno, yo creo que lo mencioné en el programa pasado. Para mí las organizaciones empiezan a escuchar cuando los resultados no se empiezan a dar. Y creo que son sordas mientras que los resultados se están dando. ¿Qué le dirías tú a las personas que nos están viendo, que están a cargo de esas grandes empresas? Bueno, yo le diría que en parte de este liderazgo 360 va a tener que manejar un buen contacto y una buena relación con su superior. De hecho, en mi definición que les acabo de dar, convertir que el liderazgo es la persona que convierte una visión en realidad con el trabajo, en primer término, con el superior. Y aquí quisiera hacer algunas reflexiones porque me parece muy importante el esquema de que el trabajo con tu superior hace la diferencia. ¿Cómo es ese trabajo con el superior? Okay. Que yo creo que este punto, bueno, muchos quisiéramos saber cómo trabajas con tu superior, porque como a nivel gerencial, a nivel directivo, tenemos la posibilidad de hacer simplemente por nivel jerárquico lo que tú desees con tu equipo de trabajo o como tú lo estructures. Probablemente con tus compañeros, con tus pares, pero ¿cómo le haces con el alto mando? Bueno, déjame usar una analogía para que se entienda esto, que es una analogía que a mí me ha servido mucho y la comento mucho con mis coaches para que entiendan. Alguna vez, como todos nosotros, fuimos a un circo
Y en un circo, en el circo tradicional, porque obviamente ya en la actualidad, por ejemplo, en el Circo del Sol no hay animales más que uno que otro asistente, que queda por ahí y que hace una serie de comportamientos, pero en el circo tradicional estaba el acto del domador con leones y tigres. Y yo me acuerdo una vez que fui a Las Vegas, al Mirage, y había dos domadores que fueron muy desarrollados, Siegfried y Roy. Y quien fue a Las Vegas en los años 90 y 2000 encontró en el Mirage el gran show de Siegfried y Roy. Y Siegfried y Roy manejaban tigres y manejaban leones en el escenario. De hecho, la carrera de ellos como pareja se acaba porque un error hizo que un tigre dañara fuertemente a Roy. Pero en una de esas, cuando estaba en su momento de gloria, siempre he sido muy preguntón, porque a mí me gusta hacer preguntas de todo para aprender. O sea, yo soy de la gente que trato de preguntar mucho y hablar. ¿Y por qué? ¿Qué pasa y qué hay detrás? Y yo me acuerdo que después de una de los shows en el Mirage de Siegfried y Roy, le pregunté un poco de los domadores, qué eran y qué hacían, porque ellos eran una gente que cuando terminaba el show tenía una parte que siempre le dedicaban y el público le agradecía mucho para tomarse fotos y para platicar con ellos. Y esto creo que es una de las buenas prácticas de la gente que quiere compartir y que quiere desarrollar. Y me dijeron algo sobre el esquema de los domadores, que primero les platico algo y luego les voy a hablar del superior. Me dijeron, mire, el problema con los leones y los tigres es el siguiente: las características que tienen ese animal. Por ejemplo, el león siempre busca dominio y control. Y es un animal que se está fijando en cómo él genera dominio y cómo genera control sobre la gente. En todo lo que voy a decir, podría decir como las películas: cualquier semejanza con persona viva o muerta es pura coincidencia. Primer tema de los leones y los tigres: dominio y control. Okay. Perfecto. Siempre está buscando defender su territorio. O sea, el león y el tigre, un concepto importante es cuidar su territorio. Cualquier amenaza de alguien que venga de afuera es inmediatamente que el león o el tigre responda de una manera agresiva para defender el tema. 3, se fija en todo, hasta el mínimo detalle en cómo se maneja, y siempre pone a prueba a todo el resto de animales que quieren entrar a ese territorio del león y del tigre. Si ustedes empiezan a analizar esto y a pensar en su organización, a lo mejor se da cuenta que tiene un león y vive o coexiste en el mundo laboral con un león, por lo tanto entienda todos estos esquemas. Otra cosa que me dijo Siegfried y Roy que me pareció interesante: para el león y para el tigre hay 3 tipos de animales: presas, que son los más fáciles de manejar, porque fácilmente se doblan frente a su impacto; enemigos, que son los que todo el rato lo quieren tener fuera del territorio; y respetados. Okay. Y esto me parece otro concepto que cuando estamos hablando de liderazgo 360 y de manejo superior, para mí sigue importante. ¿Cómo soy visto yo por mi superior? ¿Presa, respetado o enemigo? Muy interesante ese concepto. Lo primero que tienes que identificar entonces es... Claro. ¿Qué pasa eres contigo? Tú para tu jefe? ¿Cómo eres percibido? Y me dieron en esa época y en esa entrevista de ese ratito con Siegfried y Roy algunos tips que tenía que cuidar. Primero, trata de que el león y el tigre esté relajado, no lo incomodes. Por lo tanto, aprende a manejar y a interactuar con él en una forma inteligente. Muy interesante, muy interesante. Como dijiste, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Gánate el respeto del león o del tigre, por acción, por
que eres una gente conocedora de lo que hace, y obviamente cuando te ganas el respeto, empieza el león a aceptarte mejor que si no te ganas el respeto. Y obviamente te ponen a prueba, ya lo dije en todo, desde comienzo, y obviamente tiene que ganarte el respeto. 3, está siempre atento de qué está pasando. Porque el león se mueve, observa, ve y está listo para rugir. Estudia sus movimientos. Y esto me parece muy importante. Yo creo que algo de las cosas que me permite manejar en forma inteligente un superior es conocer en qué es muy bueno y conocer en qué es muy malo. Y fíjese lo que estoy diciendo. Fortalezas y debilidades del superior. Y si esto embona con mi fortaleza y debilidad, creo que esto va a ser un esquema donde tengo posibilidades. Si no embona, vamos a tener problemas en esa interrelación. Otra característica que me dijo Siegfried Roy de los leones y los tigres: nunca demuestres miedo. Trata de manejarte en una forma racional, pero no de callarte, no de doblarte, sino tener razonamiento. Y una última, me decían ellos, las prácticas del domador son causa de las reacciones del león. Si tú te mueves equivocado, haces equivocado y no entiendes al león, vas a tener problemas con el león. Por lo tanto, aquí hay toda una tesis así, muy dicha por Siegfried Roy, que me parece muy interesante para manejo del superior. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta analogía? Bueno, porque a mí se me ocurren... te ocurre todo. Se me ocurren muchas cosas, y yo a veces trato de embonar las vivencias que tengo en diferentes órdenes con el campo profesional, y me permiten ilustrar toda esta serie de cosas, porque obviamente Siegfried y Roy nunca habían estado en una organización, pero cuando yo me acerqué y platiqué con ellos, bueno, pues me dieron cosas que para mí resultan muy, muy interesantes para entender la relación superior y uno. Y yo les diría, además, ya esto muy organizacional y muy a mi estilo, que obviamente se dan 4 combinaciones en la relación colaborador y superior. 4 combinaciones, que creo que es importante que también la manejemos y la sepamos. Primera, subordinado o seguidor muy desarrollado con un jefe chico tradicional. Y yo le podría decir que la experiencia que yo tengo en todas las organizaciones es que esa es la peor combinación. Esa es una combinación explosiva, en mediano o en corto plazo. Porque esa persona que lleva 15 años en ese lugar, y usted llega con la maestría, y llega con estudios, y llega con este enfoque, al rato lo va a empezar a ver como el león a cierto tipo de animal, claro, enemigo. Lo va a amenazar en su territorio. Y entonces el león va a hacer 2 cosas: o lo empuja para afuera después de darle una buena cantidad de rugidos, o sencillamente lo va a arrinconar. ¿Y cómo le haces para poder sobrevivir? Yo te diría que si estás en esa combinación y llegaste a esa conclusión, empieza a mover el currículum mañana. Porque hay 3 diferentes. Sí, sí. Pues estoy hablando de, para mí, la peor, que es jefe chico y seguidor grande. Sí, es la peor, pero ocurre muchísimas veces. Muchísimo. Muchísimo. Veces. Porque algo que no cuidamos en las organizaciones es qué perfil tiene el que va a dirigir y qué perfil tiene el que estoy trayendo para ser dirigido. Sin embargo, a veces se selecciona bajo esa premisa, porque lo que estás buscando a lo mejor es alguien que sustituya. Te contratan con esas características para poder cubrir esa posición. ¿Cómo le haces? Tendrías que conseguirte un sponsor o un patrocinador arriba de tu jefe. Y eso va a ser parte de tu trabajo si estoy en esa combinación explosiva. ¿Quién consigo de un nivel mayor que mi jefe que me pueda apoyar a manejar esta situación?
porque tú la vas a sufrir en esa combinación muy fuerte. El tema es qué hago y quién tengo arriba que me pueda apoyar en todo esto. Pero déjame hablar de las otras tres, porque las otras tres son interesantes. Venga. Jefe y seguidor igual. Ahí lo que va a pasar es que uno de los dos va a crecer. Y obviamente, si el que crece es el de abajo y el de arriba no, ya caí en el tipo 1 de problemática. Si el jefe crece, vamos a caer en lo que para mí es la mejor combinación. Un directivo o un superior desarrollado y un seguidor en otra etapa en que va a ser desarrollado. Y entonces el superior, producto de que ya está en otra etapa, ayuda a desarrollar y a crecer. Es mi favorito. Ese es mi favorito. Esa sería la que tendríamos que buscar. Claro. Cosa que el de reclutamiento no se fija, el headhunter no se fija, nadie se fija, pero esa sería la ideal. Claro, porque yo siempre he pensado que cuando el jefe ayuda a desarrollar a todos los demás, creces en automático. Sin duda. Creces. Y la cuarta, que también es complicada, pues es que los dos son chiquitos y nadie se desarrolla, y entonces te lleva a un ambiente de mediocridad, de estancamiento y de no resultado. Entonces, ese tema para mí sigue siendo muy relevante. ¿Qué relación tienes con tu superior? Ya entendiste la filosofía y la analogía de los leones. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Porque mañana tú vuelves a ir a la organización y te pasas 8 horas en la combinación que estás, con tu león ahí. Y entonces algo tengo que resolver de todo esto. Como coach y en tu experiencia, ¿cómo te ha tocado en la mayoría de las empresas? ¿Y cómo bueno, yo te diría que parte de mi trabajo de coaching casi siempre termina o incluye el manejo de la interrelación con el jefe. Porque déjame decirte algo también, y aprovecho para hacer este comentario. ¿Qué beneficios genera el coaching ejecutivo según todas las investigaciones? Y este es todo un tema. ¿Qué beneficios? ¿Para qué sirve el coaching ejecutivo? Bueno, Harvard hizo una muestra extraordinaria con 50,000 empresas en el mundo y llegó a 5 beneficios del coaching ejecutivo. Te la voy a decir. Primero, desarrollo de líderes. O sea, es la herramienta para desarrollar líderes. 2, mejora de efectividad. O sea, la gente que se desarrolla como líder mejora su efectividad, obviamente. Claro. La primera fue 77%, este es 71%. La tercera es mejora de trabajo con su superior. Y ya volvemos a caer en el tema que estábamos justo platicando aquí ahora con la analogía de Siegfried y Roy. Claro, esa es básica. Y es básica. La cuarta es creación de un equipo de alto desempeño. Y la quinta que encontraron era desarrollo de energía personal. ¿Para qué sirve el coaching ejecutivo según Harvard University? En su investigación, estos 5 puntos. Desarrollo de líderes, mejora de efectividad, mejora de trabajo con el superior, creación de un equipo de alto desempeño y mejora de energía personal. ¿Quisiéramos esto en nuestras organizaciones? Por supuesto. Yo creo que sí. Yo creo que es lo que todas las empresas y todas las organizaciones Yo creo que necesitan. sí. Entonces, bueno, pues ahí volvemos a que el coaching ejecutivo pues tiene una enorme cantidad de ventaja y por eso sigue siendo la técnica que en la actualidad está teniendo un crecimiento y un desarrollo extraordinario. Así es. Bueno, perfecto. ¿Qué más quisiera que comentáramos, Silvia? ¿Algún líder, algo que sea importante para mí? Pues bueno, primero déjame decirte que me encanta este extracto que nos haces de lo que encontró Harvard, porque en muchas de las empresas, bueno, como tú sabes, a veces ya el coaching o la palabra coaching está quemada. como quemada.
Entonces, llegas pues a este tipo de organizaciones donde tú dices, bueno, aquí va perfecto un coaching ejecutivo o cualquier otro tipo de coaching, pero estamos hablando de coaching profesional, y es como, no, si es coaching, no. Sí. Y yo creo que estos ejemplos que nos pones son ejemplos realmente pues bastante ilustrativos de todo lo que el coaching puede hacer para las organizaciones. Sí. Y cuando tú me dijiste, vamos a hacer un programa de líder coach, bueno, ¿qué más queremos que un líder coach? Imagina que como te comentaba hace un rato, que todos que todo el equipo realmente tuviera preparación como coach, tuviera un liderazgo orientado al coaching, que tenga la posibilidad de generar estas 5 cosas, ¿no? De desarrollar líderes, de desarrollar pues esa mejora de la efectividad, el trabajo con equipos de alto desempeño, mejora para su bienestar personal. ¿Qué ideal sería esto? Y la relación con el superior, que sigue siendo un tema que no se habla y hay que resolverlo. Vaya, yo creo que eso es uno de los, bueno, en mi experiencia personal, te podría decir que ese es uno de los temas que también más me han solicitado. ¿Y cómo le hago con mi jefe? Así es. ¿Cómo le hago? Porque yo quiero crecer. Te podría decir que en una de las empresas que estuve, de lo que tenían sed era precisamente de ese crecimiento, porque antes de que yo llegara tenían un líder que precisamente los bloqueaba, y que buscaban por un lado y buscaban por otro lado y no podían subir. Lo que tuvimos que hacer en ese momento sí fue, desafortunadamente, mover esa pieza que los estaba deteniendo, y en ese momento suben, fluyen, pero pues es precisamente ese crecimiento que necesitan para poder dar unos excelentes resultados, y a la hora de hacer estos movimientos, obviamente que la empresa también crece. Entonces, déjame terminar esta parte con un líder que a mí me agrada mucho como un ejemplo de todo esto que estamos diciendo. El fin de semana pasado estuve en un congreso donde vino para mí alguien que realmente lo he seguido en la medida de que ha ido pasando los años. Esta persona es Jimmy Wales. Y Jimmy Wales es uno de los grandes empresarios y líderes de este momento. Por ejemplo, debo decir algo, él fue un maestro en finanzas, inicia en Chicago en el mundo financiero, se aburre y se va, crea un servicio para restaurante en el mundo de comida rápida para llevar y surtir cosas, fracasa y se va, genera Buomis, que era un servicio para conseguir parejas, fracasa y se va, y Nupedia, que era un datos por internet, que fracasa y se va. Pero este sujeto, Jimmy Wales, es el creador de Wikipedia. Y en el año 2001, después de fracasar en todas esta serie de cuestiones, él tenía una misión en la vida y la expresó en Wikipedia: crear un mundo en donde las personas tengan acceso gratuito a todo el conocimiento humano. Y esa es la misión de Wikipedia. Y para mí Wales es un agente muy interesante, porque Jimmy Wales ha fracasado mucho, y en las primeras cosas que dice en todas las conferencias es que hay que aprender a fracasar. Wikipedia ahora tiene 1.5 billones de usuarios, 55 millones de artículos subidos en 288 idiomas, y es un extraordinario negocio. Vaya, ya desaparecieron las enciclopedias. Con un tema que para mí es muy relevante con Wales, toda su filosofía de dirección y desarrollo de negocios, porque la misión esta es que él regala las cosas. El servicio de Wikipedia es gratuito. Y la gran pregunta
para analizar en todo este mundo disruptivos y del mundo bootcamp. ¿Quién lo paga? ¿Cómo se puede hacer un super negocio cuando te doy algo gratis? ¿Cuál es la respuesta? Que si yo tengo 1.5 billones de usuarios, esta gente da donativos. Y entonces resulta que los donativos salen en forma voluntaria de sus usuarios. Porque un usuario satisfecho, un usuario que siente, y él decía en este congreso de hace unas semanas que estuve platicando con él, el problema es que me llegan millones de dólares de donativos. Y llegan de a $10, de a $100, de a $5,000, de a $10,000 de donativos. Entonces, uno dice, wow, ¿qué es esto? Bueno, otra filosofía de liderazgo, entender la prestación de un servicio social, buscar el desarrollo de las personas, y él encontró todo un esquema totalmente diferente. Eso es un líder. Eso es un líder. Eso es un líder. Sí, porque no te obliga a nada, es pura conexión emocional, y para mí el liderazgo sigue siendo vinculación emocional para lograr un resultado. ¿Este es tu líder favorito? Este es mi líder favorito, Wells. ¿Algún otro? Sí, tendría muchos más, pero eso sería otro programa. Porque Wells tiene varias lecciones y rápidamente las comento. Aprenda de cada error. Y ese es un tema fundamental, aprender de cada error. Él decía, yo fracasé mucho para poder llegar a ser Wikipedia. Y es real. Aprendí en cada fracaso algo diferente y ahora generé Wikipedia. Segunda lección que hablaba, los errores no deben acabar con nuestra autoestima. Y esto es importantísimo. Los errores no pueden acabar con nuestra autoestima. Tiene que ser una posibilidad de crecimiento. Una de las cosas que le repito mucho cuando tengo coaches mujeres o coaches mujeres es que Carolina Herrera decía alguna vez en una entrevista que el problema de las mujeres es que no se valoran suficiente. Y creo que este es todo un esquema, todo un planteo de que nuestra autoestima tiene que estar al nivel de cualquier otra persona para poder lograr resultados. Claro, si esto lo pones a nivel de organizaciones, te equivocas una vez y ya te corrieron. Sí. Ya te fuiste. Sí. Entonces, esa posibilidad precisamente de ser tolerante a la frustración, el ir precisamente superando esos errores, esas equivocaciones. Algo que tenemos que desarrollar los líderes. Dos lecciones más de Jimmy Wells, porque son 5. Venga, la cuarta es disfruta el camino, no te amargues en el camino. Te pueden tocar muchísimas cosas, pero no te amargues, tómala como aprendizaje, ten una buena autogestión y resuélvela. Oye, pero lo dices así facilito. Que lo dices facilito, no te amargues. Yo creo que eso es el mundo VUCA es un mundo hecho para el no. Y el tema es que para mí el sí vive en el mundo del no. Sin embargo, para los líderes, a veces qué difícil es el poderlo tomar realmente, así como tú lo dices, sí, sin dejar que te afecte. Así es. Tienes que entender que el sí implica persistencia, carácter, motivación, y un líder tiene eso. Claro. ¿Y nos falta una? Nos falta uno. En la era actual, para triunfar, hay que dejar de controlar todo y hay que confiar en las personas. Y eso es todo otro tema de liderazgo, confianza o desconfianza, porque eso va a generar una serie de impactos en la gente que está trabajando conmigo. Vaya que sí. Vaya que sí, pues nos está yendo el programa, estamos casi por cerrar. Termino con algo para que tú llegues a una conclusión. Venga. Este deseo de Wells de persistencia. Algunos datitos. Steven Spielberg lo rechazaron 3 veces para meterse a la carrera de cinematografía en 3 universidades norteamericanas. Steven Spielberg. J.K. Rowling, creadora de Harry Potter. 2 editoriales la mandaron a volar porque el esquema de la magia y los niños no iba a tener ninguna posibilidad.
Coronel Sanders con el pollo Kentucky, 1009 veces tratando de vender su receta del pollo Kentucky. Sylvester Stallone, 1500 veces rechazado por los estudios con todo el esquema del proyecto de Rocky. Tomás Alva Edison, 10,000 prototipos que falla para pegarle al foco eléctrico. Por lo tanto, ¿con qué quisiera terminar este programa? El sí vive en el mundo del no. Y el tema es que un líder, y el coach tiene que hacer un trabajo con su coachee, es persistir, tener carácter, tener firmezas para cumplir los sueños y las metas que deseamos. Pues ahí la llevo, Orlando. Qué ahí bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Que podamos llegar a ser ese tipo de líderes. Sin duda, de eso se trata el mundo futuro. Así es. Pues con esto cerramos el programa, amigos. Se nos ha ido rapidísimo como el pasado. Todavía me quedan muchos temas por platicar contigo, Orlando. Hagamos. Seguro otro cuando tú quieras. No, ya le cambiamos el nombre. Ya le cambiamos el nombre. Me dará mucho gusto que estés nuevamente aquí. Y pues para cerrar el programa, algo que les quieras decir al público que nos ve. Sigan buscando sus sís, no renuncien a sus sís, no renuncien a sus sueños y entiendan que en el mundo VUCA lo más fácil es darse por vencido, renunciar y caer en la masa. Por favor, no caigan en eso. Pues muchas gracias por estar en su programa Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez y el día de hoy con Orlando Crúa. Cualquier duda o comentario nos pueden encontrar en nuestras redes sociales o en contacto de Orlando, si lo gustas compartir, Orlando. Sí, es soclua@prodigy.net.mx, ahí estoy a sus órdenes. Y en el caso mío, ya saben, en nuestras redes sociales, Siva Bindi Int, en nuestra página sbindi.com, en el teléfono 55 124 124 60 o en contacto@sbindi.com. Muchas gracias y bendiciones infinitas. Los esperamos en el siguiente. Buenas noches.